otra vez, bienvenidos a la lección número 14 del curso de confirmación, que siguiendo lo que estábamos viendo la vez pasada sobre el sacramento de la Eucaristía, vamos a ver la Santa Misa, el santo sacrificio de la Misa. Pero para explicar lo que es la Santa Misa hay que explicar lo que es el sacrificio de nuestro Señor y la importancia del sacrificio de nuestro Señor. Entonces, rebobinamos para atrás. Después del pecado original, ustedes saben que se cerraron las puertas del cielo, fueron expulsados del paraíso nuestros primeros padres y no iban a poder entrar al cielo nadie de los que muriera, porque no tenía más la gracia santificante en sus almas, ese vestido blanco, esa entrada para ir al cielo, pues no iba a poder entrar más nadie hasta que venga el Salvador. Dios promete que va a venir un Salvador, que va a nacer de la Virgen María, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese Salvador es Jesús. Pero vamos a concentrarnos en el pecado. ¿Por qué después del pecado original nadie iba a poder entrar al cielo? Porque el pecado, cuando es un pecado grave, y el pecado original fue un pecado grave, un pecado mortal, el pecado es una ofensa infinita que no la puede pagar ningún hombre. Porque todo lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios vale algo, 5, 10, 15, 20, pero infinito no. Entonces, aunque sumáramos todos los pagos de todos los hombres, de todas las buenas obras que vamos a intentar hacer, no podríamos pagarle a Dios nada. Y además hay otro problema, y es que después de perder la gracia en el alma, ni siquiera ningún hombre podía hacer nada bueno. Porque para que algo tenga mérito, hace falta tener la gracia santificante en el alma. Si yo perdí la gracia, no puedo ganar mérito. No puedo hacer una obra buena que me sirva para ganar el cielo. No, no puedo, porque ya no tengo la gracia. Tengo que recuperar la gracia por un milagro de Dios. Bueno, pero volviendo, ¿por qué el pecado es una ofensa infinita? Fíjense que si yo, perdón por el ejemplo, pero creo que es muy gráfico, si yo le escupo en la cara a mi hijo, pues estoy haciendo una cosa muy mala, ¿no? Estoy haciendo una cosa mala. Ahora, si yo soy un hijo y le escupo en la cara a mi papá, estoy haciendo una cosa mucho peor, porque estoy escupiendo a la autoridad, estoy faltando contra el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Si yo le escupo en la cara a un sacerdote, pues ya es una cosa gravísima, realmente es una cosa grave, porque es un ministro de Dios. Ahora, si yo le escupo en la cara a un rey, normalmente eso tendría pena de muerte. Quiere decir que el castigo por ese crimen es la muerte, tiene que dar la vida. Pero fíjense que yo solo le escupí en la cara, te mojé un poquito, ¿cómo pena de muerte? Bueno, porque ¿qué pasa? El rey es una persona muy digna. Y el tamaño de la ofensa se mide por la dignidad de la persona que estoy ofendiendo. Si es mi hijo que es chiquitito, pues la ofensa es mala pero chiquita. Si es mi papá, pues ya la ofensa es más grande. Si es un sacerdote, la ofensa es mucho más grande. Y si es el rey, pues tiene pena de muerte. ¿Y qué pasa si es Dios? La dignidad de Dios es infinitamente más grande que la dignidad de un rey. La pena de muerte no alcanza. No alcanza. La ofensa es infinita. Dios podría haber dicho, bueno, ahora se mueren todos. Y sin embargo la ofensa sigue ahí. Aunque hubieran muerto todos los hombres para pagar ese primer pecado, no hubiera alcanzado. No hubiera alcanzado a pagar nada, ni una partecita así chiquita. Y sin embargo, esa ofensa infinita del pecado la tenían que pagar los hombres. La justicia exige que si yo robo 5 pesos, soy yo que tengo que devolver los 5 pesos. Que si yo le falto el respeto a alguien, soy yo que tiene que pedir perdón. Que si yo le rompo la puerta al vecino, pues soy yo que tiene que repararle la puerta al vecino. Y fueron los hombres los que ofendieron a Dios infinitamente. Entonces los hombres tenían que pagar esa ofensa infinita. Y el punto es que no la podían pagar con algo infinito. Todo lo que hubieran podido pagar hubiera valido 5, 10, 15, pero no infinito. No infinito. ¿Y qué son 5, 10, 15, 100, 1.000.000 al lado de el infinito? Nada, como nada. Es como decir que es un año comparado con la eternidad. Pues nada, como un segundo que pasó.
que ya me olvidé y voy a estar toda la eternidad. Para pasar 1.000 millones de años y la eternidad recién está empezando. Recién está empezando. Entonces no hay manera de pagar con algo que se puede medir lo que no se puede medir, lo que es infinito, lo que no tiene límite. Y entonces ahí entra la misericordia infinita de nuestro Dios, que se hace hombre para pagar en lugar de los hombres. Jesús, que es Dios y hombre, es Dios hecho hombre, pues justamente como hombre que empieza a ser, puede pagar en lugar de los hombres. Van a ser los hombres que la paguen, pero va a tener un valor infinito que normalmente no tienen. Las obras de los hombres tienen un valor de hombre, no de infinito. Pero como este hombre es Dios, lo que va a pagar tiene un valor infinito. Y por eso va a poder pagar esa ofensa infinita en nombre de los hombres. Y la justicia de Dios va a quedar perfectamente satisfecha. Son los hombres que están pagando porque hay un hombre muy especial que se llama Jesucristo, que además de ser hombre es Dios. Y puede pagar por ese pecado. ¿Y cómo va a pagar Jesús por ese sacrificio? Por esa ofensa, va a pagar con el sacrificio de la cruz. Porque el sacrificio de Jesús es infinito. Y me atrevo a decir, porque lo dice San Pablo, que es mucho más infinito que la ofensa infinita. Y no estoy diciendo burradas, hay infinitos más grandes que otros, incluso en la matemática. Y se los digo rápido, si yo cuento un infinito con los números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así voy contando de a uno, aumento uno y voy contando, un infinito así, que no se acaba. Y cuento un infinito de los números impares, 1, 3, 5, 7, ¿qué infinito es más grande que el otro? Y el de los números enteros es más grande porque en la misma cantidad tiene más números. Tiene más números. Hay infinitos más grandes que abarcan más. El sacrificio de Jesús es un infinito mucho más grande que la ofensa infinita. Dice San Pablo, donde abundó el pecado, donde el pecado fue grande, sobreabundó la gracia que nos ganó nuestro Señor. La gracia fue mucho más grande. El pago fue mucho más grande. Había que pagar 100, Jesús pagó 10.000. Lo dice Santo Tomás también, que una sola gota de sangre de nuestro Señor hubiera salvado no uno, sino 1.000 mundos. Y Él no derramó una gota, sino toda su sangre. Bien, voy a explicar un poquito qué es lo esencial para que haya un sacrificio. No lo tengo escrito, así que voy a poner pausa. Ahí pueden ver entonces que para que haya un sacrificio es necesario sí o sí que haya una víctima, es decir, alguien que sea sacrificado, que sea destruido en honor de Dios, en reconocimiento del supremo dominio que Dios tiene sobre nosotros, derecho de vida y de muerte. En esa víctima se va a mostrar el castigo que deberían haber recibido los hombres por esa ofensa infinita, que es una pena de muerte y mucho más, destrucción, desaparición. Tiene que haber también un sacerdote que realice esa destrucción en ofrecimiento de Dios, en reconocimiento del dominio de Dios. Y tiene que haber un altar, un lugar donde se derrama la sangre y donde se realiza esa destrucción de la víctima en honor de Dios. En el sacrificio de Jesús, la víctima es Él mismo. Es Él el que es destruido al ser crucificado, al derramar toda su sangre, al ser flagelado, al poderse ver todos sus huesos, al perforarse el costado para entrar a su corazón. Bueno, Jesús es la víctima. Y el sacerdote es Jesús mismo, porque es cierto que los que lo están destruyendo son los soldados romanos, los judíos también que están incentivando, son los que están destruyendo la víctima, pero el sacerdocio, lo esencial del sacerdocio es la intención de adoración en el momento de destruirse. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Ni todos los soldados del mundo hubieran alcanzado para matar a Jesús si Jesús no hubiera querido sacrificarse. Fíjense que en una sola palabra en el huerto de los olivos, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y cayeron por tierra los soldados. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Ya os dije que yo soy. Una sola palabra los tira al piso. Las veces que lo quisieron agarrar y Jesús se escabulló de ellos. Pero cuando Jesús quiere, se entrega y muere. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús es el verdadero sacerdote de la cruz. Él se entrega a la muerte por amor a Dios Padre, para pagar esta ofensa infinita,
por amor a Él. Él lo hace porque quiere. Y si Él no hubiera querido, nada hubiera alcanzado para destruirlo, para hacerle ningún mal. Con 12 legiones de ángeles, ¿quién hubiera podido hacer algo? Si Dios podía llamarlas, Jesús podía llamarlas así para que viniera. San Miguel, limpiame a esta gente que me está molestando, ¿sí? Y no queda nada. ¿Sí? ¿Sí? Y hace falta un altar, dijimos. Y en el sacrificio de Jesús, el altar es la cruz. El lugar donde se derrama toda la sangre de Jesús es en la cruz. En la cruz, donde termina entregando su vida. Donde la víctima es perfectamente destruida, totalmente destruida. En la cruz. En la cruz. Bien, eso es importantísimo tenerlo en cuenta para saber lo que es la misa. Voy a hacer una pausa porque voy a escribir la definición. Entonces, seguimos. ¿Qué es la misa? El santo sacrificio de la misa. Ese sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesús ofrecido en nuestros altares bajo la apariencia de pan y de vino por el ministerio de los sacerdotes para renovar el sacrificio de la cruz. En definitiva, en frases cortas, ¿qué es la misa? La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Se vuelve a hacer, se vuelve a realizar de nuevo el santo sacrificio de la cruz. La misa es el santo sacrificio de la cruz hecho de nuevo. Jesús, cuando instituye la Santa Misa, la Eucaristía, cuando instituye el Jueves Santo, le dice a los apóstoles: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, haced esto en memoria mía. Les obliga, les da un mandato: haced esto, tienen que volver a hacer esto para recordarme. Sí, pero haced esto. Y eso que está haciendo es el sacrificio de la cruz. Fíjense que la víctima en la cruz era Jesús, pues en la misa también, en ese sacrificio de la misa, también hay una víctima que es Jesús mismo. La palabra hostia, la palabra hostia significa víctima, viene del latín y significa víctima, literalmente. El sacerdote es también Jesús en la Santa Misa, porque está obrando a través de nosotros, los sacerdotes, pero el verdadero sacerdote es Jesús. Por eso cuando nosotros hablamos sobre la hostia para consagrar, recuerden la forma de la consagración. Esto es mi cuerpo. Y no es mi cuerpo del Padre Pablo Bianchetti, no, es mi cuerpo de Jesucristo que está hablando por mi boca y realiza el milagro de transformar ese pedazo de pan en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero lo hace Cristo, es Cristo el verdadero sacerdote que está obrando el milagro de la transformación del cuerpo en la sangre, del pan en el cuerpo y del vino en la sangre. Y el altar es el altar de la iglesia. Por eso normalmente se pide que el altar sea de piedra, firme, como todos los altares del Antiguo Testamento. Que esté en un lugar un poco más elevado, que esté pues mirando hacia Dios de alguna manera. Que tenga un crucifijo arriba del altar para recordarnos que es el sacrificio de la cruz lo que estamos realizando. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Eso es un dogma de fe definido por la Iglesia y el que lo niega es un hereje. Y vino un hereje que lo negaba, que fue Lutero. Lutero es el fundador de los protestantes, de los evangélicos, de todas estas sectas cristianas, que hay más de 3000 sectas cristianas, que cada una se inventa lo que quiere creer. Pues Lutero llega en el año 1500, de hecho en el 1517 empieza a hacer macanas y lío, y él dice que la misa no es la renovación del sacrificio de la cruz. La misa es simplemente el recuerdo del sacrificio de la cruz. Es más, la misa es una cena en la cual recordamos el sacrificio de la cruz. Por eso comemos pan y vino, como lo hizo Jesús en la última cena. Y recordamos el sacrificio de la cruz y también recordamos la última cena. Eso es lo que dice Lutero. Entonces, si la misa ya no es más un sacrificio, entonces no hace falta ninguna víctima. Lutero elimina la víctima. Y si no hace falta que haya una víctima, en definitiva no hace falta que esté Jesús presente. Entonces, de hecho, Jesús para un protestante, para un luterano, Jesús no está verdaderamente en la hostia. La hostia significa a Jesús, pero no está verdaderamente. Y entonces, ¿qué nombre le vamos a dar? Pan eucarístico, el pan de vida, pan, porque es más pan que Cristo. Para un protestante es un error, es una brutalidad.
Y si no hay víctima, tampoco hace falta sacerdote, no hace falta que nadie que destruya a la víctima. Entonces, no hace falta sacerdote y en definitiva no hace falta Jesús. Lo que hace falta es como en el cumpleaños, ¿no? En el cumpleaños ustedes, ¿qué festejan? El nacimiento. Pero ¿vuelven a nacer? No, lo recuerdan. Lo recuerdan. Entonces, en la fiesta de cumpleaños hay alguien que se levanta, propongo un brindis. ¿Por qué? Porque hace 18 años este chico, o hace 5, 10, 20 años, este chico estaba todavía en la panza de su madre y cuando nació fue una alegría para todos, yo me acuerdo. Levanta la copa para festejar. Bueno, eso es lo que dice Lutero que hace el sacerdote, que ya no lo llaman sacerdote, no le gusta la palabra sacerdote, sino presidente de la asamblea o pastor, si quieren. Que es en definitiva el anfitrión de la cena, el que levanta la copa de vino y de pan para recordar lo que hizo Jesús aquí enfrente de todos. Y por supuesto ya no hace falta un altar donde se derrame la sangre del sacrificio, sino que es reemplazada por una mesa porque vamos a comer, nos juntamos a comer y recordamos, revivimos lo que hizo Jesús en la última cena y en la cruz, sí, claro, también. Y por eso, en las misas protestantes y lo que es lo que llamamos la misa nueva, que es hija directa de Lutero y de la misa protestante, ya no hay más crucifijo en el altar, porque uno no pone un crucifijo arriba de la mesa en que va a comer. No se pone, queda mal. Por eso se habla en español. ¿Por qué en la misa tradicional se habla en latín? Porque yo estoy hablando a Dios en un idioma sagrado. A mí el que me interesa que entienda no son los fieles, es Dios, porque el sacrificio se ofrece a Dios. De hecho, Jesús en la cruz habla en un idioma raro. Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa eso? Está hablando en hebreo, que nadie entiende el hebreo de los que están ahí, quizás algunos de los judíos. Es más, dicen, está llamando a Elías porque no entienden nada. No. ¿Por qué? Porque le está hablando a Dios y a Dios se le habla con un lenguaje sagrado, un lenguaje especial. En cambio, si yo estoy haciendo una cena y estoy festejando el cumpleaños con mis invitados, pues les tengo que hablar en un idioma que comprendan. Entonces es muy importante hablar en español a los españoles, a los que hablan español, en alemán a los que hablan alemanes y así, ¿sí? Y por supuesto tengo que mirarlos, porque si yo invito a la gente para comer, pues los tengo que mirar a la cara, no voy a estar de espaldas, no, eso es una falta de respeto. ¿Por qué en la misa tradicional el sacerdote está de espalda al pueblo? Porque está de cara a Dios. El sacerdote está ofreciendo el sacrificio a Dios. Y todos estamos asistiendo a ese sacrificio que se ofrece a Dios. Si es una cena, yo no les voy a dar a mis invitados la comida en la boca como si fueran bebitos haciendo el avioncito y le doy la comida en la boca. No, porque en una cena, pues yo les doy en todo caso en la mano, distribuyo, parto el pan y se lo doy para que coman. Pero cuando sabemos que en la hostia no solo es un sacrificio y es participar del sacrificio, sino que está Jesús verdaderamente en cada una de las partículas, pues entonces no puedo darle la comunión en la mano. Hace falta manos consagradas para tocar la hostia. Y si la toco con la lengua es porque no hay otra manera de hacerlo, porque Jesús dio la orden de que tenemos que comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Si uno comulga con la mano, ¿qué hace después con la mano? Se la limpia así y ya está, y quedan todas las partículas acá. Jesús tirado, pisoteado, despreciado. No, eso está mal, eso está mal. Pero claro, si es una cena, pues entonces ya también empieza a haber la comunión, lo que se llama bajo las dos especies, no solo bajo la apariencia de pan, sino también bajo la apariencia de vino. ¿Por qué? Porque a mis invitados yo no les invito a comer y no les doy nada para beber. Tengo que darle comida y bebida. Porque Jesús en la última cena les dio comida y bebida. Sí, pero la fe católica me dice que bajo la apariencia de pan está el cuerpo y también está la sangre de nuestro Señor. Yo estoy comulgando con su cuerpo y con su sangre simplemente con consumir la hostia. Es una falta de fe que de hecho está condenada por la Iglesia a decir que para recibir a Jesús tengo que consumir también la sangre de nuestro Señor, tengo que consumir también el cáliz. Y es más, la Iglesia lo hace así por una sabiduría muy grande, porque es muy difícil y muy delicado manipular para grandes cantidades de gente la sangre de nuestro Señor. Fíjense que sí, guarda todavía las apariencias del vino y se comporta como el vino. Así como la hostia tiene a Jesús presente hasta que se disuelve la hostia, en la digestión dentro de uno, o si la pongo en un vaso de agua tarda 10-15 minutos hasta que se deshace, bueno, cuando se deshace la apariencia de pan, deja de estar presente Jesús. Lo mismo pasa con el vino. Y es una falta de respeto en las apariencias del vino,
Es una falta de respeto, por ejemplo, si yo, imagínense, tengo 300 fieles, yo no sé cuántos van a comulgar, porque qué sé yo, si necesitan confesarse, lo que sea. Yo que tengo que consagrar un cáliz así, un cáliz enorme, de 50 litros, no sé, póngale que con 6 litros me alcance para todos. Y me sobraron 3 litros. ¿Qué hago? ¿Yo puedo guardar en el sagrario 3 litros de vino? ¿Cuánto tiempo me dura sin que se corrompa? Además, la facilidad de que se vuelque y está nuestro Señor presente y eso se absorbe por las telas, no es como las partículas que uno las puede levantar. Ah, no, pero no lo guarde, padre, consúmalo. Si usted lo consume a veces cuando sobran hostias, el sacerdote las consume. Sí, pero no hay problema en consumir 100, 200 hostias, no hay problema. Pero en consumir 3 litros de vino, digamos, es el cuerpo de nuestro Señor, pero funciona en las apariencias como vino, tiene gusto a vino y emborracha como vino. Aunque sea nuestro Señor, el sacerdote terminaría borracho de consumir la sangre de nuestro Señor. Es muy delicado y la iglesia lo ha visto así desde muy temprano y por eso se limitó a darle la hostia a los fieles. Y es muy importante, pero claro, eso teniendo en cuenta que es un sacrificio, teniendo en cuenta que está nuestro Señor todo entero, que está su cuerpo y su sangre, etc. En cambio, cuando uno no tiene fe en eso, lo quita. Niños, adultos que me escuchen, es importantísimo saber que la misa es un sacrificio y que todos estos errores de Lutero están condenados por la iglesia. Y les digo más, Lutero cuando se separa de la iglesia católica, él dice, basta, la misa, Lutero decía que la misa era peor que todos los prostíbulos, que todas las herejías, que todos los pecados. Y era la abominación más grande la Santa Misa para Lutero, imagínense lo que él pensaba. Y él se da cuenta cuando se separa de la misa, él era sacerdote, cuando se separa de la iglesia, se da cuenta que no puede eliminar la misa. Los fieles están acostumbrados a la misa, yo no puedo quitarla. Entonces, ¿qué hace? Decide transformarla. Usando los mismos ladrillos, porque es parecida la misa de Lutero, usa los mismos ladrillos, pero construye, en vez de un altar para Dios, construye una mesa para los hombres. No sirve para nada. No sirve para nada porque no borra el pecado, no paga la ofensa infinita. Una comida de recordatorio de entre hombres no paga la ofensa infinita a Dios. Hace falta que Jesús se ofrezca como víctima por nuestros pecados cada día, cada día. Y tengan en cuenta y sépanlo. Sé que a algunos les va a sonar raro y los va a escandalizar, pero es importantísimo saber que la misa nueva, la misa que ustedes escuchan desde hace 40 años, es nueva porque hace 40 años que se inventó. Es exactamente igual en lo esencial a la misa, entre comillas, a la cena que inventó Lutero. Lutero destruye la Santa Misa porque la odia, tiene frases blasfemas totalmente contra la Santa Misa y crea lo que él llama pues la cena del Señor, que es lo que nosotros llamamos hoy en día la misa nueva. La misa nueva. Vayan a la misa tradicional donde se reza en latín, donde se ofrece a Dios el sacrificio por nuestros pecados. Si Dios no ofrece el sacrificio, nuestros pecados no se perdonan. Porque solo Dios puede pagar la ofensa infinita que hemos hecho a Dios. Queridos niños, para los que sean ya más adolescentes, un poquito más grandes, a partir de los 12, 13, 14 años, les voy a enviar una charla importantísima, más profunda sobre la misa que lo que yo acabo de dar aquí. Porque me gustaría que escuchen, que entiendan la tragedia que estamos viviendo de sacerdotes que están cayendo en la herejía y están dejando de consagrar la Eucaristía, que maltratan a Jesús en la Eucaristía porque están perdiendo la fe en lo que es la Santa Misa. La fe que fue definida por la Iglesia. La Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Bueno, que Dios me los bendiga. Hasta pronto.